Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Centro Uriel. Les damos la bienvenida al ser de cada uno, esperando que la información llegue directo a su ser, a sus conciencias. Realmente el propósito interno de cada ser, el propósito para el cual encarnó en esta generación, se olvida. Y nos olvidamos de ese propósito, de ese objetivo en esta ilusión, en este mundo, no porque nos dejamos envolver, nos dejamos engañar por la ilusión que es este mundo, olvidando esa gran porción divina, olvidando esa chispa que hay en cada ser. Deberíamos recordar siempre, así como la naturaleza tiene hermosos frutos, hermosas flores. Si observamos las plantas, los árboles, ninguno de ellos está en escasez, ninguno de ellos deja de cumplir su propósito divino. Ellos expresan a la divinidad en una forma maravillosa, esplendorosa. Los árboles, las flores. Tratemos de recordar que en nuestro ser también van a surgir esas flores, esos frutos hermosos, las cuales son las 7 virtudes del alma. Cuando se habla de virtudes, con el propósito de que se exprese realmente el ser divino en nosotros, diariamente, al recordarnos y que en la circunstancia que se nos presenta en nuestro diario vivir, tenemos esa oportunidad, ese chance de dejar que se manifieste una flor, las flores del alma. Por muy pequeña que sea la circunstancia, que el ser internamente nos mueva a hacer, a decir, porque es algo muy sutil dentro. Démosle esa oportunidad, démosle ese chance, démosle cabida realmente. Y sabemos que es a través de la autorrecordación de sí mismo. El ser humano ha sido en su diseño, creación divina. Dice la palabra que hombre y mujer los creó. Era la imagen divina de Dios expresándose. Esa capacidad que hay en nosotros de transformarnos, de convertirnos en dioses, es real y palpable. No es solo cuestión de creencias, no es solo cuestión de ideología. Es un hecho, es verídico, y hay seres, pues, que tenemos evidencia que lo han logrado. Recordemos entonces cuáles serían esas flores del alma, esas 7 virtudes
a las cuales debemos estar conscientes y apegarnos a ella, que son las que el ser divino en cada uno de nosotros anhela y desea llevar a manifestación en este mundo para esta doliente humanidad que tanto lo necesita. Sería la humildad. Estamos siendo humildes, estamos permitiendo a nuestro real ser manejar y manifestar esa humildad. La caridad. El maestro Samael en sus enseñanzas nos habla a través de la caridad que debe manifestarse en los gobiernos, en las iglesias. Pero veamos cada uno de nosotros nuestro trabajo individual, cómo podemos manifestar esa caridad. La castidad. Cuando hablamos de castidad, no se puede hablar de castidad sin hablar de la mente. Se necesita una mente que esté completamente al servicio del ser. Se necesita una mente que esté doblegada, una mente limpia y pura. Recordemos aquella alegoría del Cristo entrando a la ciudad santa montado sobre un borrico, representando simbólicamente a la mente. La paciencia. Nuestra generación es una generación, sabemos que desarrolla muy poco la paciencia, debido a que en nuestro medio todo se quiere para allá. Queremos ver un resultado inmediato, queremos comprar un artículo inmediatamente, queremos que nos atiendan, nos den un servicio inmediato, porque es una de las virtudes que hemos dejado a un lado. Una anécdota del maestro dice que él hubo de desarrollar muy grandemente la paciencia, la virtud de la paciencia, y dice que estando en presencia de otros seres, les pidieron que esperaran porque iban a recibir una enseñanza, una instrucción. Todos manifestaron, empezaron a comentar que los habían dejado esperar mucho tiempo, que era lo que pasaba, pero el maestro Samael conservó la paciencia, supo esperar, y al volver aquel personaje al cual ellos esperaban, se sorprendieron grandemente al escuchar que la prueba por la cual todos habían pasado era la paciencia. Es decir, que todos estuvieron reprobados, por decirlo así, en esa parte de la paciencia. Nosotros en el diario vivir, en el trato con los demás, es una prueba diaria, de instante en instante, porque no sabemos esperar, porque no tenemos desarrollada esa virtud. Y parece simple y sencilla, pero cuando nos mueve por dentro, nos hace cometer grandes errores. La templanza es otra de las 7 virtudes del alma. La otra sería la diligencia. ¿Qué significa ser diligente? Lo opuesto de la diligencia es la pereza. Así que veamos que entonces, ¿cuál es la diligencia que debe desarrollar en nosotros
para convertir eso en una virtud. Ser diligente significa hacer las cosas a tiempo, significa hacerlas con buena actitud, con buena disposición. Nuestro tema del día de hoy, yo diría que es primordial y básico en las enseñanzas en la Gnosis. Es un tema que causa para muchos escándalo, que causa para otros incomodidad, enojo, rechazo, pues nosotros sabemos internamente que se manifiesta en una persona cuando tiene la actitud de rechazar. Sabemos que son nuestros agregados psicológicos los que reaccionan ante ciertas enseñanzas, ante cierto conocimiento. Nuestro tema de hoy es la fornicación a través de la Biblia y a través de los estudios gnósticos. Es claro para cada uno de nosotros el tema de la fornicación significa el derramar la energía sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Veamos entonces algunos versículos de la Biblia. Veamos en el Génesis capítulo 1, ¿qué nos dice la palabra con respecto a la fornicación? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Decíamos que Adán y Eva en el jardín del Edén fueron creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Jehová. La palabra Jehová, implícitamente traducido, significa masculino, femenino, hombre, mujer, falo y útero. Esto, según la Biblia, muestra a un andrógino, Adán y Eva, contenidos en un solo ser, en un solo cuerpo, porque representaban a Dios en su expresión divina. Tenían esa capacidad de ser la inocencia, de acercarse a Dios. Adán y Eva estaban siendo guiados solamente por ese aspecto divino. Manifestaban en sí todas las cualidades de Dios. Pero vemos entonces que no sucede allí la separación. La separación luego viene más adelante en el capítulo de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que a partir de aquí sucede una separación. Génesis 2:22. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ok, vemos entonces en este versículo de Génesis cómo sucede esa separación, del andrógino Adán y Eva, ya separados físicamente a través de dos cuerpos. Muchas personas, a través de las enseñanzas de las Escrituras,
Entonces se justifican diciendo este versículo, que Dios mandó a fornicar, que Dios permitió la fornicación, ya que le dijo a Adán y Eva, creceos y multiplicaos. Pero si meditamos, nos damos cuenta que eso no sucede en el momento en que Adán y Eva son sino un solo cuerpo. Entonces no podemos justificar la fornicación diciendo Dios permitió la fornicación porque dice creceos y multiplicaos. Las escrituras son claras, pero no sabemos si intencionalmente, no podemos decir, juzgar que son malinterpretadas, sí. Entonces no es cierto que haya permitido Dios la fornicación mandando a Adán y Eva a fornicar, porque en ese momento no estaba dada la separación de los cuerpos, sino que era un solo ser. Luego vino la separación, luego vino la serpiente tentadora y Dios permitió que Adán y Eva conocieran el pecado a través de las energías sexuales. Veamos el siguiente versículo. Levítico 15:1 y 15:2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Levítico 15:16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta en la noche. Es clara la palabra. Es clara con respecto a qué es en sí la fornicación, en qué consiste y por qué Dios mandó a expulsar a aquellos que tuvieran derramamiento de semen. Muchas personas lo justifican, muchas personas a través de la religión justifican la fornicación diciendo que no son cosas que pertenezcan al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento. Entonces niegan las Escrituras, pero está tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Levítico 15, versículo 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y estuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Si la palabra dice emisión de semen y flujo de semen, se está refiriendo a una misma situación. Se está refiriendo en un mismo sentido al derrame de la energía sexual. En algunas Biblias, lamentablemente, vemos que han cambiado la palabra flujo, emisión de semen, dándole a entender otra connotación, como si se tratase de un problema de enfermedad. Entonces no podemos justificar el derrame de la energía sexual justificándola según las Escrituras porque sea una enfermedad, sino que es una cuestión que es explícita. No habrá derrame de energía, no se debe derramar la energía sexual. Dice Levíticos 15:32. Esta es la ley para aquel que tiene flujo y para aquel que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Vemos que menciona mucho la palabra inmundo. Incluso en la palabra, muchas veces, si nos tomamos la lectura, nos tomamos el tiempo de hacer la lectura, dice que aquella persona era expulsada fuera, era repudiada, era rechazada. Solamente
si analizamos, vemos que se hace como una especie de cuarentena con aquella persona que tiene una emisión de flujo. Nosotros energéticamente podemos ver, sabiendo ya cómo funciona nuestra energía sexual, nuestro centro sexual. A través de la emisión del semen viene un intercambio, se produce un intercambio energético en el hombre. Dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el fuego de Eva se invirtió, fluyó en dirección contraria. Entonces, vemos entonces que sucede un intercambio. A través de la emisión del flujo, también el hombre adquiere otro tipo de energía, que van a ser parte ya de su centro sexual, de su centro emocional, de su centro instintivo. Es decir, va a tener un tipo de vibración diferente, lo cual va a emitir a su alrededor. Entonces podemos ver que esto que se da en las escrituras es real y es debido a este tipo de energías a través del centro sexual. ¿Qué versículo sigue? Levítico 22:4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen. Se habla entonces que se declara inmunda a la pareja, se declara inmunda al hombre y a la mujer. Dice hasta la noche siguiente. Será inmundo hasta la noche y debe lavarse en agua. Si vemos a través de la gnosis, a través del conocimiento de la gnosis, en nosotros actuando el ser, llevándonos al conocimiento de estas verdades, vemos entonces que vamos a desarrollar un tipo de energía diferente. Va a ser el ser en nosotros el que va a movernos, el que va a guiarnos, el que va a limpiarnos y a sanarnos para apartarnos del derrame de la energía sexual. ¿Qué sigue? ¿Qué versículo sigue? Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando se sucede el pecado original, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Toda la humanidad quedamos en tinieblas, desnudos. Fuimos obligados a ganarnos el pan con nuestro sudor, las mujeres a parir con el dolor a nuestros hijos. Es cierto, la serpiente le prometió a Adán y a Eva cierto conocimiento. Adquirieron un conocimiento acerca del sufrimiento, aprendieron a desear. El deseo conduce al sufrimiento, al dolor, a la muerte. Entonces vemos reflejado en esta humanidad doliente cómo a través de la fornicación seguimos en tinieblas, ciegos, desnudos, en la miseria y en el dolor, esclavos del sufrimiento, esclavos del deseo, desear, anhelar
Cuando a través de la fornicación se alimenta la lujuria, esta no cesa, se alimenta a través del deseo y crece, mas nunca se sacia. Entonces, por eso vemos que a pesar de que hombres o mujeres tienen 50, 60 años, esa lujuria aún sigue alimentándose hasta destruir nuestros cuerpos, pero ella no cesa. Y sabemos que ese ego de la lujuria llega a destruir el cuerpo y en una próxima encarnación va a venir aún manifestándose para esa alma. Ezequiel 23:19. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Ezequiel 23:20. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Cuando la palabra dice la gran ramera, se refiere a que la humanidad entera, sometida a la fornicación, es como esa gran ramera llena de lujurias y fornicaciones, y aún todos los reyes de la tierra fornicaron con ella. Toda la humanidad sometida a la fornicación, que aún no quiere ver, no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere despertar sus ojos a la realidad de que la fornicación en sí, ¿en qué consiste? Cuando se les manifiesta, cuando se les declara abiertamente, públicamente, a través de las enseñanzas de la gnosis, ¿qué significa el derrame de la energía? ¿Qué significa la fornicación en sí? Entonces vemos que hay lucha, que hay oposición, porque el propósito de muchas religiones, el propósito de muchos gobiernos es mantener a la humanidad en esclavitud, ciega, esclava, a través de la fornicación. Sin el conocimiento de esta sabiduría divina, a través de las enseñanzas de la gnosis, es imposible comprender realmente las bases sobre las cuales decimos que no se trata sino de cuidar el derrame de la energía sexual. 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si recordamos el uso sabio, el conocimiento de nuestro centro sexual, dice que el único pecado que no está fuera del cuerpo es la fornicación, porque conocemos a través de la experiencia a qué nos lleva la fornicación: a destruir nuestro cuerpo, a permitir que esa energía, la cual nos ha sido dada para la salud del cuerpo, para la salud de nuestra psiquis. Recordemos además que esa energía nos conecta con la divinidad, que bien transformada podemos crear los cuerpos existenciales del ser.
Pero derramando esa energía vamos a obtener enfermedad, en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis, culpa, dolor, enfermedad, tristeza. Entonces, ese pecado de la fornicación va contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra propia alma, porque uno de los propósitos en las escuelas de la Gnosis es enseñar la regeneración humana, la regeneración a través de la energía sexual. Esa regeneración del ser humano solamente es posible con el uso adecuado de nuestras energías sexuales. Entonces, esa energía nos ayuda para mantener la salud, la vitalidad de nuestro cuerpo físico, de nuestra psiquis, para crear los cuerpos existenciales del ser. Nos ayuda a tener ese contacto íntimo con la divinidad. Recordemos que como dicen las escrituras, vuestra semilla, la cual es Cristo, vuestra simiente, la cual es Cristo. Si comprendemos entonces la importancia, la magnitud de esa semilla, podemos decir, no es para el placer, no nos ha dado Dios para el placer esa semilla, sino que nos ha sido dada para creación divina, para crear esos vestidos del alma, como dice la Escritura. Por eso dice, al cuerpo lo que es del cuerpo. ¿Qué versículo sigue? Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cuando hablamos de adulterio y fornicación, son dos cosas que muchas veces en la Biblia son tratadas como una sola. Cuando estamos hablando de fornicación, se habla de un derrame de energía. Cuando se dice adulterio, significa unión sexual fuera del vínculo del matrimonio, es decir, la infidelidad fuera del matrimonio. Entonces, no podemos confundir estos dos aspectos al decir que son una sola cosa. Dice también la palabra que el que se casa con la repudiada comete adulterio, porque hemos entendido ya que esa unión entre hombre y mujer genera ciertas energías, ciertas vibraciones, las cuales no pueden ser contaminadas a través de una relación fuera de esa que ya está establecida en el matrimonio. Porque hay un contacto que además no solamente es físico, sino que es energético, a través del cual hay un intercambio. Recordemos que siendo el amor la fuerza principal que mueve el universo, siendo el amor el alimento que va a generar esa fuerza, ese ímpetu en nuestros cuerpos, en nuestro ser, la que es la fuerza que va a operar un cambio en nosotros, en la pareja, aquella pareja que se magnetiza, que se diviniza a través del amor, a través de la transmutación sexual, necesita esa semilla principal que es el amor.
Poluciones nocturnas. Deuteronomio 23:10. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Si a través de una mente pura, de una mente limpia, nosotros podemos hacer las prácticas teniendo en cuenta la autoobservación día a día, de instante en instante. Podemos hacer un cambio a través de esas prácticas en nuestra mente. Los resultados, tanto en el día como en la noche, a través de esa autoobservación, evitarán esas poluciones nocturnas. Sucede un intercambio cuando dormimos de ciertos planos superiores. Vemos que si la persona se mantiene en un ambiente adecuado, se mantiene alerta, autoobservándose, vigilándose, porque especialmente para los hombres no es fácil llevar a cabo la autoobservación de sí misma en un ego como es la lujuria. Entonces ya en la noche esos sueños van a cambiar, van a ser diferentes, vamos a recibir esa ayuda interna. Ya nosotros vamos a estar un poco más separados a través de la autoobservación. Vamos a percibir en qué momento llega una impresión ligada a ese ego de lujuria y podemos estar alertas y podemos entonces acudir a la Madre Divina para que nos ayude y nos elimine ese defecto. Hay una cuestión muy delicada con respecto a que estamos siendo impregnados a través de todos los medios. Ya hoy en día no podemos decir que ni en los noticieros, ni en las novelas, en todo tipo de programas están las imágenes bombardeándonos y alimentando ese tipo de ego en nosotros. Sí, y a través de películas, imágenes, televisión, programas pornográficos, páginas pornográficas, permitimos que ese tipo de energía actúe en nosotros en el día. Obviamente esa energía va a ser llevada y transformada a alimentar ese tipo de defectos. Sucede lo mismo con la masturbación. Sabemos que esa energía, esa semilla va a crear algo, va a darle vida a un ser. Al ser derramada esa energía, además al ser dirigida con ese tipo de vibración, entonces ciertas entidades, se les llama espíritus incubos y espíritus súcubos, van a ser alimentados con esa energía, con ese tipo de energía. Es algo muy sutil, muy poderoso. Si en nosotros suceden esas poluciones nocturnas, ya sabemos hacia dónde va a ser dirigida esa energía, quién va a tomar esa energía. Vemos entonces el poder y lo sutil de esta energía, la importancia que tiene. Y es una
cuestión que está ligada a nuestros sentidos físicos. Recordemos que a través de la transmutación sexual podemos limpiar esos sentidos físicos y además podemos desarrollar los 7 sentidos internos. Hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna duda. En el asunto de la masturbación, ¿qué sucede con los incubos y sucubos en caso de que la persona deje de seguirse masturbando? Bueno, durante la masturbación se es llevada esa energía y va a ser alimentada hacia esos seres, hacia esas entidades. Si la persona determina a través de la fuerza de voluntad, a través de un trabajo con su mente, determina salir de ese estado, necesita muchísima fuerza, necesita muchísima ayuda para poder lograrlo, muchísima determinación interior. Recordemos que se produce una alteración en la psiquis de la persona. Por lo general, los jóvenes en edad adolescente, preadolescente, caen mucho en el vicio de la masturbación. Entonces, es recomendable la práctica de un ejercicio físico para que la energía acumulada tenga un proceso de transformación. Cuando la persona decide entrar al conocimiento de la gnosis, se le recomiendan ciertas prácticas, ciertos ejercicios que ayudan a estabilizar la energía, que ayudan además para que su psiquis entre en un estado de pureza, porque se necesita pureza en nuestra mente. Según mi conocimiento, la Biblia está dividida en 2 partes, tanto en la parte símbolos y parábolas para la humanidad y en misterio. ¿Qué significa en misterio la noche? Cuando se habla esotéricamente de la noche, sabemos que son ciertas energías por las cuales, ciertos procesos por los cuales el ser debe pasar. Pero es necesario estar preparado para superar ese estado. O sea, tanto que se da el día como la noche, sabemos que son etapas necesarias para nuestro crecimiento. Hemos visto que a través de toda la conferencia se tocó que en la Biblia se encuentra relacionado todo el tema de la fornicación, Sí. desde el Génesis hasta el Nuevo Evangelio. Sí. ¿Por qué razón las religiones que se llaman cristianas, que están dentro del canon de la Biblia, no practican la fornicación? ¿Cuál es la causa que ellos no conocen este misterio? Muchas veces inconscientemente han sido llevados a creer, a manifestar en sus vidas que la fornicación implica que una persona conviva con su pareja sin estar casado. Y aceptan esa explicación porque no quieren ir más allá, porque algo dentro de sí, lo que todos cargamos dentro, les impide aceptar el conocimiento. Pero internamente la persona conoce, internamente cada ser sabe en qué momento debe buscar una alternativa, porque sabe que como va no es correcto, no se siente bien. Hay una chispa interna que le mueve, que siente culpa. Muchas veces
después de la relación se siente culpa, se siente rechazo hacia la pareja, surgen los conflictos, la persona se pregunta, se motiva, dice, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que siento si amo a su pareja? Pero no son capaces de indagar, de ir más allá, porque esperan que otro les dé la respuesta. Y van a aceptar lo que otro les diga, porque lo dice el pastor, porque lo dice el sacerdote, porque así lo dice fulano, sutano y todo el mundo. Pero internamente el ser busca y mueve a la persona a buscar esa respuesta, porque no se siente satisfecha, porque hay una inconformidad. Puede estar en una iglesia, busca otra y sale y busca otra, pero no es cuestión de iglesias. Es cuestión de aceptar que el principio divino está siendo llevado a cabo en forma contraria. ¿Qué debemos hacer para dejar de fornicar? Mensaje para la humanidad. Es propósito individual, es la guía de cada uno. Primero debemos empezar por la parte del conocimiento, por la parte de la sabiduría, por la parte científica. La fuerza de voluntad, la disposición. Cuando se habla de castidad científica, no se trata de abstención sexual, se trata de dejar de derramar la energía sexual. Dejarse guiar por esa parte interna, dejar que su ser le guíe, porque no debemos buscar respuestas afuera, debemos buscar las respuestas dentro de nuestro interior. Hay otra que me llama mucho la atención. Okay. Hay algo que dice en la Biblia que dice que a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que nosotros matamos diariamente a ese Cristo. Sí. Los líderes actuales, los líderes religiosos, como antiguamente esos líderes en el templo, proclaman y permiten que el Cristo sea matado, sea asesinado a través del derrame de la energía sexual. Muchas veces la persona siente un momento de devoción, de fervor, y va a la iglesia y le dicen, sí, ¿quieres aceptar a Cristo? Dices la oración, repites como loro y dices, ya Cristo está en tu vida. Pero sabemos que el amor, el cual es Cristo, el cual es Dios, son hechos y no palabras, no son simples creencias. Como dice la palabra, como dicen las escrituras, se necesita, si hay un vino nuevo, se necesita odres nuevas para ese vino. Entonces esa semilla va a permitir el nacimiento del Cristo. Pero para que algo nazca, debe suceder primero un proceso de muerte. Es necesario morir en nosotros mismos, morir a nuestros egos, para permitir a esa semilla poder nacer. ¿Qué papel juega el despertar de la conciencia para lograr no fornicar? Sí, es necesario que esa conciencia despierte en nosotros. Es necesario
ese deseo, ese anhelo, para que podamos llevar a cabo las prácticas de la transmutación sexual. Recordemos que son 3 los principios básicos: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Para poder despertar nuestra conciencia, necesitamos morir en nosotros mismos, eliminar todos esos egos que cargamos. El ego de la lujuria, el ego del odio, la avaricia, son fundamentales para dar ese paso y empezar a despertar nuestra conciencia. ¿Por qué Pedro tiene las llaves del cielo? Recordemos que cuando Jesús se dirigía a los discípulos, se dirigió especialmente a Pedro y le dijo: Pedro, Cefas, lo cual traducido significa piedra. Esa piedra viene a ser el sexo. Esa viene a ser la llave a través de la cual podemos regresar a ese Edén del cual fuimos expulsados. Si fue por el sexo que fuimos expulsados, es a través del sexo que podemos regresar. Hasta aquí mis palabras. Paz inverencial.